Ingenieros de cohetes, yo soy Fernando, bienvenidos a Cohetes Brunelleschi, tu canal de divulgación de espacial y de construcción de cohetes en español. El día de hoy vamos a hablar del cohete V2 y de la carrera por los cohetes. El episodio pasado estuvimos hablando un poco acerca de los cohetes y de la astronáutica moderna. Hoy en este caso voy a concentrar en el cohete V2 y en la carrera por los cohetes y cómo Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron todo lo posible por llegar a conquistar o atraerse a todos esos científicos nazis a sus respectivos países, ya en este caso la Unión Soviética y los Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con con los nazis? Dije en el episodio pasado de que este señor Fritz Lang había tenido la suerte, más bien la mala fortuna de emigrar a Estados Unidos porque despreciaban su trabajo los nazis por lo mismo de que él era judío, no podía ejercer en Alemania filmando películas. Así que dejó las últimas dos películas del expresionismo alemán, que son La mujer en la luna y M el vampiro. Si las quieren checar, las pueden encontrar fácilmente en internet, están espectaculares. Ya veí la de M el vampiro, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Los nazis empiezan a quitarle las películas a Fritz Lang para porque no querían que realmente lo que él estaba poniendo en sus películas iba a reflejar una realidad que los nazis ya estaban empezando a crear. En este caso, el cohete V2. El cohete V2 es el primer misil balístico del mundo y el primer piedra, podemos decirlo así, automática y lanzable o arrojable hacia un cierto objetivo. Vamos a ver un poco a poco de cómo surgió esto y de por qué se dio a que se crearan o cómo se dieron las circunstancias para que se creara el cohete V2. Bueno, ¿cómo fue el desarrollo? En 1938 los nazis crean Peenemünde, el primer estación espacial de la historia. Más bien el primer eh, industria mecatrónica moderna, la primer silo de misiles, etcétera. Y lo que intentaban crear o su objetivo principal era crear el primer misil balístico liderados por famosísimo Werner von Braun. Si quieren que haga un especial de Werner von Braun analizando ya estoy confundiendo al cine con la biografía, perdón. Toda su biografía, eh, pues déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios. Bueno, en fin, el 1 de septiembre de 1939 Hitler invade Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Hitler al principio no creía que realmente tuviera la oportunidad de hacer o de llevar los cohetes al espacio. A lo que me refiero es de que hagan de cuenta de que el ejército, más bien Hitler sabía que el ejército estaba creando cohetes y en el Tratado de Versalles pues no especificaba de que los cohetes entraban como artefacto militar. Es por eso de que fue la principal razón por la que Alemania tuvo un rearmamiento militar y empezó pues, todo lo que sería el armamento militar y debido a que pues, no estipulaba en el contrato, en el Tratado de Versalles de que de que se podían crear cohetes. Es la razón por la que la Alemania nazi realmente empezó otra vez a querer ir a la guerra. Después, el 3 de octubre del 42 se realiza el primer lanzamiento exitoso del cohete V2 y alcanza el objetivo en el mar Báltico. Como ya les estaba mencionando, en Peenemünde se creó la primera industria mecatrónica moderna, al menos para mí, y se creó pues, las bases para los misiles que se guardaban ahí. O sea, todo estaba in situ para poder realmente apreciar, en este caso, a lo largo de una línea de costa, los lanzamientos de los cohetes V2. En esa época los alemanes pues ya tenían cámaras y estaban documentando todo lo que estaba pasando con los vuelos de los cohetes. Lo que no podían ahora sí que documentar era pues cómo se estaban construyendo, porque todo esto era alto secreto militar, ¿no? Nadie podía entrar ahí, nadie podía salir.
Solo los quienes podían tener acceso eran Von Braun y ese equipo y altos mandos o altos rangos de militares del afiliados al partido nazi. Después, el 17 de agosto de 1943, los aliados descubren la instalación secreta de Peenemünde y la empiezan a bombardear. Von Braun a partir de esto sobrevive y pues no hay mucho que decir porque si se hubiera muerto Von Braun, todo el programa de cohetes se hubiera paralizado. Literalmente no se hubieran creado más y no, o sea, se hubiera estancado y ya no hubiera salido de ahí. Y posiblemente Von Braun hubiera llevado todas sus ideas a Estados Unidos para construir el Saturno V, que eso lo vamos a ver en un video muy especial. Entre 1943 y 1944 se crea la cúpula, el primer silo misilístico del mundo. Era básicamente una cúpula a las afueras de París, Francia, que ahí guardaban los cohetes para poder ser lanzados hacia Londres. En este caso, Hitler ya vio que se alcanzó el objetivo en el mar Báltico del primer lanzamiento del cohete V2 y entonces decidió decir, ahora pues, empiezan a crear como si fueran salchichas básicamente y creaban, o sea, o chorizos o longaniza, como lo quieran llamar, se empezaron a crear cohetes V2 así como chorizos para poder sacar literalmente a Alemania o sea, de la aplastante derrota que ya estaba en el horizonte en este caso, para ellos, pues prácticamente. Entonces, dice Hitler, quiero que empiecen a bombardear Londres con estas armas lo más pronto posible. Y Von Braun, pues apenas si había alcanzado nada más un lanzamiento exitoso, no creían que se podían construir más en masa. Entonces, Von Braun lo que hizo, tuvo que hacer o reducir costos a partir de ciertas modificaciones que tuvo que hacerle al cohete para que pudiera alcanzar o a llegar a una fecha para poder empezar a lanzarlos contra Londres. El 6 de junio de 1944 comienza el día D o llega el día D, empieza la liberación de la Europa continental por parte de los aliados. Esto significó pues, al menos un gran avance para ellos por el simple hecho de que ya significó el hecho de que ya iban a tomar Alemania y toda la Europa continental dominada por los nazis. De hecho, muchos dicen que realmente el 6 de junio del 44 fue el día de función de la Alemania nazi, porque lo que tenían que hacer ya nada más era llegar y tomar Berlín, cosa que ya estaban haciendo los rusos por el este. Y por eso es que está todo documentado en la batalla de Berlín, que todo esto está en internet, pero igual se los comparto por si tienen alguna duda. Entonces, a lo que me refiero es que el 6 de junio del 44 los aliados ya estaban llegando a las costas de Normandía y ya fue realmente el día de la defunción de la Alemania nazi. Después, el 8 de septiembre del 44, empiezan los bombardeos a Londres, casi medio mes después, sobre plataformas móviles con miles de cohetes V2 para asestarle a Londres un golpe moral de que ya para que se saliera de la guerra y ya no se desarrollara más y más porque realmente los ingleses la estaban sufriendo y sufriendo, pero al final no se rindieron y al final encontró los aliados en las plataformas de lanzamiento de los nazis y las sacaron de las ciudades aliadas de Inglaterra y toda la era circundante de Inglaterra para que no le fuera tan mal a Inglaterra en ese aspecto. Los rusos, un pequeño paréntesis aquí, empieza ya cuando ya los aliados empiezan a tomar las plataformas de lanzamiento, los franceses, los ingleses y los estadounidenses empiezan ya realmente a, a ver qué se puede hacer con ellos. Todavía no los tenían ahí, pero es, sí, el cohete, qué bonito, y que se vea todo bonito. Pero los rusos que venían por el oeste encontraron un cohete abandonado por los nazis que habían dejado ahí y que no supieron si lo iban a utilizar o no. Entonces los rusos llegan y dicen, no, pues hay que llevarnos esta cosa a Rusia para poder descubrir qué es lo que la hace funcionar y cómo es posible de que estos nazis
lleven este cohete y puedan hacer que este cohete lance, pueda llevar una bolsa de azúcar a más de 3.000 kilómetros de distancia. Entonces se los llevan y pues hacen todo lo que tengan que hacer con el cohete V2. Después ya llegaban los días en que Von Braun ya había llegado a lo que es Mittelberg y Mittelbaudora, que era una fábrica subterránea en el centro de Alemania para poder de seguir desarrollando cohetes, pero se dio cuenta de que ya realmente la guerra contra los nazis, o sea, que todos los esfuerzos que estaban haciendo los nazis por ganar la guerra eran inservibles por el simple hecho de que Japón había bombardeado Pearl Harbor. Entonces, pues, todo esto demacró la identidad alemana y Werner von Braun decidió saber qué es lo que iba a hacer en este caso después de la derrota de Alemania. Entonces, finalmente von Braun se rinde a los estadounidenses el 3 de mayo de 1945. Ya este fue el golpe final para, para todos, básicamente. Ya realmente los estadounidenses ya estaban desarrollando la bomba atómica y ya tenían a Von Braun, el genio de los cohetes nazis alemanes, y entonces pues ya nada más era cuestión de tiempo a saber cómo se iban a repartir los aliados Alemania después de la guerra. Ahora, ¿qué supuso el cohete V? ¿O cómo fue el hecho de que Penemundo se convirtiera en la primera industria mecatrónica del mundo? Pues tenían de todo, literalmente, desde eh, plataformas de lanzamiento hasta oficinas para todos los ingenieros aliados a Von Braun, desde ingeniería de control, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería este, electrónica. Ahorita vamos a ver un poquito ese punto. Creaban turbobombas, creaban los motores de cohetes ahí, bombas surtidoras de agua para apagar las llamas ocasionadas por los cohetes, o sea, todo lo que hoy tenemos dentro de la mecatrónica lo estaban desarrollando ahí. Es por eso que yo pongo a Peñamonte como la primera industria mecatrónica del mundo. No sé ustedes como lo quieran ver, pero para mí al menos es así. Eh, eh, y crearon literalmente toneladas de equipo y de material para poder saber cómo le iban a utilizar, y les hablaba de distintas formas para realmente hacer que el cohete dejara de ser de ciencia ficción y realmente se llevara al espacio. Y lo consiguieron, o sea, literalmente a través de toda esa línea de costa pudieron grabar y documentar cada rato los lanzamientos de los cohetes. En esa época no había computadoras y no podían controlar los cohetes desde tierra, así que tenían que hacerlos de forma automática eh, para que ellos se lanzaran se mantuvieran en el vuelo por sí solos. En este caso, otra de las cosas, un pequeño paréntesis, en ingeniería mecatrónica lo que te enseñan es básicamente a automatizar. Lo que estaba haciendo Von Braun y sus ingenieros en la Alemania nazi eran automatizar los cohetes por sí solos. Hoy en día todavía se sigue manteniendo esa idea, pero todo lo que surgió a partir de que se crearon los cohetes V2 fue surgido a partir de Penemund, de la primera industria mecatrónica del mundo. Como decía, oxígeno líquido, alcohol para abastecer los cohetes, plataformas de lanzamiento, generadores de energía eléctrica, las oficinas para Von Braun y sus ingenieros, túneles de viento con mediciones de Mach hasta 10.0, impensable para tener ese tipo de medición en esa época. Sistemas de presión para testeo del fuselaje y de los armazones de los cohetes, creaban turbobombas de hasta 4.000 revoluciones por minuto, relevadores y contactores de potencia, bombas surtidoras para apagar las llamas ocasionadas por los rayos de los cohetes, ingeniería de control, mecánica, eléctrica, electromecánica y sistemas mecánicos retroalimentados negativamente. Y como digo, o sea, siempre, o sea, para ellos realmente estaban apostando por hacer esos o sea, sueños realidad. Más que nada Von Braun, porque él sí tenía el sueño de crear los cohetes, a pesar de que tenía que venderlos a los militares para como armas para su desarrollo, si no hubieran funcionado.
no es como, o sea, siempre hubo ese, como dije en el capítulo anterior, sí hubo ese intento de hacerlos de guerra, pero realmente ya ver un cohete parado y de que se empiece a sostener por sí solo en el aire y que ya empiece a volar y que ya no tengas que al menos controlarlo porque, como dije, no se podían controlar por tierra los cohetes en esa época. Entonces, literalmente los estadounidenses se quedaron así con cara de ¿qué? ¿Cómo es posible? O sea, y también los rusos se quedaron así con cara de ¿cómo es que es posible de que estos güeyes hayan hecho tal magnitud y unos cohetes semejantes en esa época? Ahora vamos a ver cómo fue que aportaron los cohetes de Von Braun a la ingeniería moderna. Digo más bien, perdón, me equivoqué de diapositiva, pero sí está bien. No es que hagan de cuenta de que me equivoqué. Los problemas técnicos que se enfrentó Von Braun durante la creación del cohete fueron al menos en especial tres: el motor del cohete, el cuerpo del cohete y el sistema de guía. Como dije, no podían controlarse por sí solos por tierra, así que necesitaban crear una especie de guías o de timones para poder hacer que los sistemas funcionaran correctamente durante el vuelo. En este caso, Von Braun puso en cada lado del cohete, uno a la izquierda y otro a la derecha, más bien. O sea, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno al norte y uno al sur, para que el cohete se empezara a estabilizar. En este caso son un sistema de timoneles que lo que hacían era girar y tenían que al mismo tiempo compensar con los giróscopos que tenían en este caso, la punta del cohete que estaba aquí, en este caso. Todo esto literalmente se medía a partir de qué tan, vamos, qué tan rápido expulsaba el motor el combustible y el comburante, y después los timoneles ya tomamos la señal eléctrica y la empezaban a medir a partir de aquí, de todo el sistema de control que estaba un poco aquí. En este caso, la cabeza lo que tenía una especie de explosivos que eran literalmente devastadores. Hitler lo que quería era una cabeza más grande, pero pues no se podía. Literalmente, todo estaba literalmente apretado y bien ajustado para que el cohete funcionara como tenía que funcionar. En el cuerpo del cohete, el principal fallo que tenía era de que el vuelo supersónico hacía papilla el cuerpo del cohete, así que lo que Von Braun ideó fue un sistema de armazones un poco más fuertes para poder hacer que el cohete literalmente no se hiciera papilla durante todo el vuelo. Y el principal problema, que es básicamente no es tanto del cohete. Por lo general el cohete ya es un sistema que si no funciona bien ya sabes que va a fallar. Es el motor del cohete. En este caso, el motor lo que le pasaba a altas temperaturas es de que literalmente se estaba deshaciendo por la cantidad del combustible que tenía que operar. De hecho, estas cosas son lo que hacen toda la magia en cuanto la expulsión del combustible. Literalmente son hoyitos que están a alta presión, que están literalmente chorreando o bombeando, que están combinando el combustible y el componente a altas temperaturas. En este caso, lo que hace la turbobomba es nutrir o hacer que estos chorritos sean lo más, todo, o sea, que todo el combustible se mantenga y que se esté aprovechando para que el motor empiece a hacer el empuje, en este caso vertical, y se sube hasta los cielos. En este caso, lo que ideó Von Braun fue un sistema de doble capa alrededor del motor para hacer que el motor del cohete no se hiciera papilla, al igual que el cuerpo del cohete. Y en este caso decidió meterle esa doble capa que bombeaba combustible frío que nutría al combustible más caliente, y así el
motor del cohete se mantenía estable y ya no había ni pérdidas de calor, ni pérdidas de eficiencia, ni pérdidas en cuanto a la energía que se tenía que usar para que el motor del cohete literalmente tuviera que empujar, usar todo el empuje o toda esa energía para empujar el cohete verticalmente hacia arriba. Esos fueron los principales problemas que tuvo Von Braun al diseñar el cohete para poder literalmente hacer que el cohete se mantuviera estable dentro del vuelo y dentro de la dirección y dentro de los parámetros que le pedían que fuera que bombardeara Londres, que estaba a menos de 150 kilómetros de distancia. Después empezaron a llegar lo de la Cupol, cuando ya empezaron a desarrollar esos silos misilísticos donde podían guardar los cohetes para después utilizarlos y bombardear Londres. Ahora, ¿qué aportó dentro de la ingeniería moderna el cohete? Bueno, pues como ya dije, Peenemünde fue la primera industria mecatrónica del mundo. Literalmente ahí todo lo que conocemos en cuanto a servomecanismos, motores, accionamientos de control automático, automatismos, todo ya realmente se dio en Peenemünde. Es por eso de que también puse en el episodio anterior de que Herón de Alejandría empezaba a desarrollar todo ese sistema de actuadores mecánicos y así. Pero hoy en día, y gracias a la electricidad, es posible literalmente, y la ingeniería moderna, gracias a lo que se desarrolló en Penemundo, controlarlo literalmente de precisión. O sea, todo esto es un trabajo de precisión. Como decía, los únicos que tenían todos estos secretos eran los nazis y ya no, literalmente ni Estados Unidos ni la Unión Soviética tenían este potencial de crear tecnología así. Algunos lo tenían, por ejemplo, o sea, de hecho, no sé si lo sepan, pero Bernard Heisenberg, el creador del principio de incertidumbre que lleva su nombre, él nunca se fue de Alemania, sino se quedó sí, nunca se fue de Alemania, se quedó en Alemania, mientras que Robert Oppenheimer, que era también un judío alemán, se fue de Alemania con derecho a los Estados Unidos para empezar a desarrollar la bomba atómica. Heisenberg sí tenía ideas más o menos claras de cómo hacer la bomba atómica, pero al final no quedó, o literalmente fue todo un misterio en cuanto a cómo quedó la bomba atómica para los nazis. Mientras que los estadounidenses sí tuvieron la capacidad para poder encontrar y hacer funcionar la bomba atómica. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, en este caso tenemos el giróscopo, que es una especie de cilindro donde se metía una especie de como, vamos a decirlo así, como una especie de tipo valero, que lo que hacía era literalmente que si estaba a la izquierda, pues el valero tiene que compasar a la derecha. Si está a la derecha, tiene que compasar a la izquierda. Y entonces, a partir de los movimientos tan bruscos que giraba, que hacía el giróscopo, o que compensaban, eso se transformaba en una señal eléctrica que lo interpretaba un alternador y luego después eso lo llevaba a una tarjeta de control. Hoy en día pues ya no se tiene que hacer así, por eso es que puse en esta imagen el de un acelerómetro moderno, que lo que tiene adentro es una especie de piezoeléctrico que lo que hace es medir cuánto aceleración tiene o cuánto tiene que compensar. Aquí están los capacitores, aquí están para conectarlo, aquí está un diodo, todos estos son capacitores y este es el circuito integrado que hace toda la magia que tenía que ser esto. De hecho, lo increíble es de que todo esto se pudo al final, gracias a lo de los circuitos integrados, meterse dentro del integrado para ya no tener que estar construyendo giróscopos de tipo valero. Después, lo de los servos, que es básicamente cómo funcionaba el sistema de control que hacía, tomaban las mediciones para llevarlos a la tarjeta de control y enviarle una señal a los timoneles para que empezaran a hacer su trabajo. En este caso, pues es un motor, literalmente aquí tiene nada más el eje, no tiene
en este caso un potenciómetro para empezar a regular la velocidad, en este caso del mismo motor, y literalmente lo que hacían era, tenían los cuatro motores pegados y literalmente aquí nada más giraba y lo que decía, lo llevaba a un alternador y después a una tarjeta de control que adentro de esa tarjeta de control ya tenía los potenciómetros. Y pues ya, obviamente, pues este es un precedente de los servos antiguos. Hoy un servo moderno, pues ya literalmente son una caja de engranajes. Adentro tiene el potenciómetro, adentro tiene el motor y adentro tiene la tarjeta de control. Estos literalmente se pueden encontrar en cualquier casa de electrónica, pero como lo que decía, no era como en esa época no tenían la tecnología para llegar a esto. Nada más tenían esto y esto. ¿Sí me explico? Literalmente cambió toda la manera de construir y de diseñar sistemas estables o cualquier sistema para poderlos llevar hasta su máxima expresión, hasta sus últimas instancias para hacerlos funcionar. Ahora, como les decía, aquí está en este caso el sistema del control V2. Vamos a desglosarlo parte por parte. Primero vamos a analizar lo de los giróscopos. Los giróscopos es uno vertical, uno horizontal, y estos literalmente van a una tarjeta de control. La tarjeta de control lo que hace es enviar más o menos señal a los servos y estos activan unos potenciómetros que estos a su vez se retroalimentan en la tarjeta de control para mandar en este caso a la señal. De hecho aquí no está especificado, pero sí tenía que enviarse a los timoneles para poder corregir en este caso su curso. Si compensa uno a la derecha, otro le va a la izquierda. Si compensa otro al sentido contrario, compensa este. Entonces, literalmente ellos ya sabían o tenían las nociones de cómo hacer una tarjeta de control con resistencias, capacitores, inductores, incluso diodos que en esa época ya existían, pero no había transistores ni amplificadores operacionales y no le podías meter un bulbo porque literalmente lo ibas a destruir y se iba a destruir todo el sistema y todo el cohete literalmente se va a tronar. Entonces, estos, como decías, están conectados también a un alternador y del alternador estos están conectados a un registro de frecuencia que registraba cuánto tenía que estar girando el alternador para nutrir en este caso a los giróscopos. Después todo el sistema literalmente estaba alimentado con 30 volts, excepto en esta parte que es la señalización de la batería, que eran 50 volts. Todo esto es literalmente es corriente directa, no le podías meter literalmente corriente alterna porque no, y para un cohete que literalmente no se iba a destruir, pues destruye todo lo demás. ¿Sí me explico? Entonces, aquí tiene en este caso otro alternador y otro registro de frecuencia que están alimentados por la batería y en este caso este es una especie de secuencia de switch que activaban o desactivaban los timoneles para poder hacerlos funcionar a cada rato. Literalmente nada más cuando decían fuego, activaban los motores y literalmente ya nada más era lo que empezaban a hacer era regularse que más bien cerciorarse los ingenieros de que todo esto estuviera funcionando a la hora del vuelo. Y como dije, no había computadoras, lo único que podían confiar en que iba a funcionar era en estos sistemas retroalimentados. Todos los sistemas que hoy existen se deben a esto. Por eso es que otra vez que Penemundo fue la primera industria mecatrónica del mundo, pues, o la primera industria mecatrónica moderna del mundo. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones del cohete V2? Esto es lo más interesante, al menos para mí. Un cohete funciona mediante combustible y el comburente. De hecho, hagan de cuenta de que en un avión supersónico, como el combustible se está quemando, el aire lo agarra de la turbina y
lo empieza a expulsar a chorro. Eso es en un avión supersónico o en cualquier tipo de avión. Literalmente es un chorro de aire y giran las turbinas y se combina con el combustible y los dos están quemando a altas presiones para expulsar un gas a alta presión. ¿Se me explico? En los cohetes no. Literalmente necesitas de alcohol y de oxígeno líquido. El oxígeno líquido no surge hasta 1875 de un polaco, que no me sé su nombre, la verdad. Es un poco difícil si les pongo en este caso de cómo se llamaba en la descripción, pero el chiste era ese. Él empezó a desarrollar todo este de oxígenos y de más bien de aires licuados para poder saber qué pasaba, ¿no? Entonces, a partir de que llega el cohete V2, empiezan a decir, es que el oxígeno líquido, por lo mismo de que los cohetes necesitan combustible comburente para hacerlos funcionar. En este caso le pusieron etanol, no era gasolina, y le pusieron oxígeno líquido que literalmente se quemaba a una cantidad impresionante. Ustedes no más busquen oxígeno líquido de cómo se empieza a quemar y literalmente es literalmente bestial, no sé cómo lo hacen, pero el oxígeno líquido es una de las razones por las que el humano ha llegado al espacio. Bueno, todo es una ¿cómo se llama? Podría decir, en conjunción de muchos talentos en muchas cosas para que realmente los cohetes funcionen como deberían funcionar. En el diámetro pues, son unos 65 metros, yo mido unos 68, un poco 3 centímetros menos, literalmente. La altura son 14 metros, o sea, un cohete bestial, o sea, de una altura que, ay, no, ¿cómo puede ser? Y los cohetes, en este caso el Penemundo, si alguien tiene la oportunidad de ir ahí, pues ya se habrá dado cuenta o se dará cuenta de qué tan altos son el cohete V2. Solo el cohete V2, o sea, a partir de después de que esto llegó a manos de los rusos y de los estadounidenses, empezaron a hacer cohetes literalmente más monstruosos y más gigantes, porque necesitan literalmente hacerse más grandes para superar la gravedad de la Tierra, que son 9.8 metros por segundo. Si me explico, tienen que generar enormes cantidades de fuerza, de masa, de aceleración de más de 150.000 newtons o 150 millones de newtons para poder llegar al espacio sideral. ¿Sí me explico? Y en este caso, pues la altura sí tenía que ser de esa altura, no podía ser ni más chico ni más grande para los estándares que tenían los nazis para poderlo construir en esa época. En el mecanismo de detonación, pues bueno, pues es un cohete, literalmente, como dije, es una piedra automatizada. Literalmente el cohete es una piedra automatizada, la verdad. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo era básicamente arrojar piedras eh, a, a una distancia de 150 kilómetros. Por eso es que en el mecanismo de detonación dice impacto por caída libre. ¿Esto qué quiere decir? El cohete sube, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, se le acaba el combustible y empieza a bajar. Entonces, pues por eso es un impacto por caída libre, porque agarras una piedra, la avientas y ya solita por la fuerza de gravedad se cae. Y ya eso es todo. En el peso, pues son 12.500 kilogramos o 12 megagramos. O sea, imagínate construir un cohete que tuviera más de 50 millones de newtons para levantar un cohete de 12.5 megagramos era impensable y solo los nazis lo pudieron hacer. Eso es una de las ventajas de que tan siquiera haya existido la Segunda Guerra Mundial. No digo que tenga que existir las guerras para que haya tecnología, pero sin embargo se pusieron a trabajar y lograron cosas literalmente impresionantes. Etapas, una etapa. ¿Esto qué quiere decir con las etapas? En los cohetes modernos como el Saturno V o incluso el de SpaceX, lo que hacen es básicamente, hagan de cuenta como si fuera una especie de matroshka en el aire. Una matroshka es una de esas figuritas que se encuentran en los mercados rusos que literalmente son de capas a capas, pero en este caso lo que hacen es agarrar un cohete, quitarle todo lo demás, agarrar otro cohete, ponerlo arriba de encima de ese cohete y luego arriba de otro cohete y se van así creando cohetes multietapa.
En este caso, pues no se necesitaba hacer un cohete multietapa porque que querían nada más era de que impactar, porque no se iba a utilizar al espacio sideral, pero ya el mismo cohete V2 alcanzó parte del espacio sideral, no llegó hasta más alto porque ya no tenía la capacidad debido al combustible, y ya literalmente ya nada más lo que iba a hacer nada más era caer y ya. Alcanzó una velocidad de 5.760 kilómetros por hora. Era una cosa impresionante. No, o sea, yo no puedo creerlo. O sea, literalmente no me cabe en la cabeza de que un cohete con esa, con la tecnología que tenían en esa época podía alcanzar esa velocidad. Era impresionante. 5.760 kilómetros por hora. Casi como mm, dos 2.300 metros por segundo, algo así, pero el chiste es ese. Si le hacen la conversión, o sea, de kilómetros a hora a metros por segundo, se van a dar cuenta de qué tan rápido era. Es una cosa impresionante. Su altitud máxima literalmente era de 256 kilómetros, como decía, no alcanzaba literalmente el espacio sideral, eh, pero la suficiente como para llegar e impactar Londres, que es a donde tenían que llegar los cohetes V2. Ahora, la velocidad de la turbobomba son 40.000 revoluciones por minuto. Literalmente, los ingenieros en esa época han de cuenta que una turbobomba es como una bomba de agua, pero diseñada de tal forma que cuando le empiezas a surtir de, de gasolina y bueno, en este caso de líquido, ya alcanza velocidades grandes por cómo está diseñado. Nada más necesitas meterle todo ese líquido y literalmente ya la turbobomba ya empieza a funcionar y a alcanzar en los 40.000 revoluciones por minuto. Eso es lo que hace la turbobomba. Si quieren, pueden checarlo ahí abajo, igual les dejo la descripción. Y bueno, pues, sí es como funciona. ¿Fue un mal necesario de que se haya construido? Depende de quién se lo preguntas, depende si se lo preguntas a los judíos, a los estadounidenses, a los rusos, a los ingleses, a los alemanes, a cualquiera te va a decir cualquier cosa diferente. Von Braun literalmente pues, sabía que no podía usar personas de sí, personas comunes y corrientes para crear el cohete V2 y no se iban a enterar. Es por eso que se usaron a los prisioneros de los campos de concentración para que se construyeran esas monstruosidades. Literalmente, como decía en las diapositivas pasadas, era meterse en una factoría subterránea, en este caso Mittelberg y Mittelbau-Dora, y ya a partir de ahí ya los prisioneros empezaron a trabajar y trabajar y a trabajar y a trabajar y literalmente estaban muriendo por crear esas cosas monstruosas que literalmente destruían ciudades enteras, a países y a sus seres queridos, y literalmente los quienes sufrieron más por, por construir las armas de Von Braun pues, fueron literalmente los prisioneros de los campos de concentración. Los judíos te van a decir, no, es que literalmente no se debe haber construido esa cosa, que quién sabe qué, y literalmente, ya saben que a cualquiera le ofende cualquier cosa en estos días, literalmente. Y en esa época, literalmente también muchas personas preferían mejor construirlos y morir que no que los llevaran a los campos de concentración. Y otros literalmente tuvieron que aguantarse hasta que llegaran los aliados para después ser liberados. Aquí vemos los prisioneros con sus famosísimas caras infelices construyendo el cohete. Sé que este video se va a desmonetizar y que posiblemente tal vez no llegue a muchas visitas, pero no estoy juzgando a a los nazis o a cualquier persona de que que se hayan usado prisioneros en los campos de concentración para construir estas armas monstruosas, pero bueno, como digo, no los judíos literalmente se van a decir, no, es que no se debieron haber construido eso, nos estaban usando, fue una masacre, fue horrible. Ya saben, o sea, literalmente a todos les ofende todo. Eh,
Ahora, a los estadounidenses no, sí, te van a decir, no, es que los cohetes V2 fueron, a pesar de que los hayan construido los nazis, nos llevaron al espacio. Vamos, o sea, literalmente aceptaron, y de hecho creo que sí ya lo aceptaron hasta el día de hoy, a pesar de que todavía hay ciertos sectores conservadores de que todavía no, de que los nazis hayan construido los cohetes V2 para llevarnos al espacio, que, que, que sí, que realmente los alemanes tenían eh, todo para hacerlo. De hecho, hay un documental en History Channel que habla acerca de esto, que realmente las armas, el top 5 de armas estadounidenses, estadounidenses de armas de todo que revolucionaron la historia de la humanidad, varias de ellas fueron construidos por los nazis y los estadounidenses de History Channel literalmente dijeron, pues no, hay que darle honor a quien honor merece, en este caso a los alemanes. Por eso es que Alemania tiene la capacidad de crear ingeniería, o sea, a partir de, o sea, de la nada, o sea, no es que sea un poco recalcitrante eso, o más bien que quiera hacer hincapié en eso, pero realmente se la jugaron los alemanes a construir todas estas monstruosidades que hasta el día de hoy se siguen analizando y se siguen usando toda esta tecnología hasta el día de hoy. Es por eso. Mientras que también los rusos van a decir, no, es que los rusos, en los siguientes videos voy a estar hablando un poco más acerca de cómo ellos desarrollaron su industria de cohetes y de cómo dijeron, no, es que el nombre por la patria, nosotros hicimos esto y nadie nos ayudó. Hey, o sea, también te ayudaron los alemanes, es la verdad, o sea, todo esto está registrado, o sea, y no es que uno lo quiera estar inventando o que quiera hacerse el loco con respecto a estos temas, pero bueno, esto es así. Como dije, o sea, no todos los males son necesarios y depende de a quién se lo pregunte si se haya construido o no los cohetes. Bueno, al menos esa es mi opinión. Como ya dije, todos se ofenden por todo y creo que pues no hay nada, no hay mucho que hacer con respecto de este tema. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los cohetes V2 en Londres? Literalmente, como dije, Hitler estaba empecinado en acabar a Inglaterra, que mandó a construir miles de cohetes V2 y Von Braun no se daba abasto porque literalmente todos los quienes estaban construyendo los cohetes V2 pues eran los prisioneros de los campos de concentración y como muchos de estos tenían defectos o no eran literalmente funcionales esos cohetes, pues, varios de ellos no llegaron a producirse. E incluso hicieron que Alemania se empezara a retrasar, porque toda la concentración en estas armas milagrosas que tenía Hitler, y especialmente los cohetes V2, pues era de esas proporciones grandes. O sea, Hitler quería todo grande, tanques grandes, estadios grandes y cohetes hasta cada vez más grandes. O sea, literalmente quería acabar con la Europa continental a cualquier costa, solo para saber que él tenía la razón en cuanto al hecho de que tenía que ganar la guerra, o si no, literalmente eh, iba a dejar a Alemania en la ruina, que sí la dejó, pero, pero sin embargo el legado que se dejó de la Alemania nazi pues fue gracias a los cohetes V2, por eso es que hoy estamos hablando de esto y por eso SpaceX el día de hoy está haciendo lo impensable, una empresa privada llevar a astronautas a la luna y más allá. Es por eso. Bueno, pues ¿cuáles fueron las consecuencias? Literalmente llegar, como no podían detectarse los cohetes a tiempo y no podían avisarle a la comunidad a los quienes vivían ahí a tiempo, literalmente nada más se dejaron caer las bombas o en este caso las piedras o los cohetes subidos a Londres y ya no era como que te podía salvar porque nadie te podía avisar. No había literalmente televisión, internet, nada. O sea, apenas estaba desarrollando la radio, o ya estaba desarrollada más bien la radio.
pero todo lo que está grabado, por ejemplo, en cuanto a los lanzamientos de los cohetes, los que también están en todos los documentales, se puede ver, era de que se estaba desarrollando ese tipo de armas. En este caso vemos cómo está aquí en esta fotografía de cómo destruyó toda esta área, los cohetes V2. Aquí también se puede ver cómo toda esta área quedó destruida, literalmente la gente se estaba muriendo en las calles, nadie podía hacer nada, los ingleses estaban literalmente desesperados por acabar esa guerra, porque decían los nazis nos están matando, hagan algo pronto. Y pues los estadounidenses se pusieron las pilas, tuvieron que salir a ayudarle a los ingleses para que no les llegara y cayeran más bombas. Aquí vemos una placa conmemorativa de la ciudad de Londres que dice: en memoria de las 168 personas que murieron y fueron heridas en los ataques de cohetes B2 que cayeron aquí el 25 de noviembre de 1944. Esta es una placa conmemorativa. Hay muchas placas de este tipo en Londres. Ya saben que a los londinenses y a los ingleses les gusta poner este tipo de placas en las calles sobre quién estuvo aquí, qué pasó aquí, etcétera. Y pues bueno, o sea, literalmente cuando llegaron los estadounidenses a Londres dijeron: no es posible, o sea, no es posible que estas cosas hayan destruido miles de millones de vidas, miles de millones de personas y miles de millones de gentes. Literalmente era un arma monstruosa. Y creo que todavía lo sigue siendo el hecho de que una tecnología todavía se use para espantar a la gente, o, incluso para matar a miles de millones de personas. Ahorita vamos a ver las consecuencias de lo que trajo después de la Segunda Guerra Mundial la bomba atómica, el cohete V2. Bueno, aquí vemos unos blueprints. Les quise poner estos blueprints porque se me hacen los blueprints más decentemente buenos que encontré. Es que hagan cuenta que cuando se llevan todos, cada quien su parte, los aliados, se llevan todos los, los planos, porque como dije, hoy es fácil de hacer un cohete, sea como sea. Ya hay literalmente aviones de control remoto, los drones, o sea, puedes hacer tu dron. No hay mucho que decir acerca de eso. Y realmente el cohete V2, o sea, nada más lo tenían otra vez los nazis, y nada más ellos eran los amos, señores y dioses de toda la tecnología que podía existir en ese momento. Entonces, aquí se ve cómo tenía que alcanzar los 270 kilómetros. En este caso aquí podía estar la Cupol o la Europa continental. El cohete empezaba a subir, empieza 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 a subir. Alcanza su punto máximo aquí y después empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y destruye Londres. Literalmente eso es lo que se buscaba. O sea, que realmente fuera una piedra automática por sí misma, para que ella misma empezara a bombardear Londres. Pero bueno, aquí podemos ver en este caso en esta imagen el tanque de alcohol, el tanque de oxígeno líquido, el motor y el cohete en su totalidad. Aquí vemos como estos timoneles hacían que el chorro del cohete que salía por aquí compensara tanto este y este. Todos estaban literalmente compensados para que el cohete se mantuviera o se sostuviera en el aire por sí mismo, y literalmente, como se ve en la fotografía que está aquí, se cayera y literalmente ya impactara a Londres. Aquí está, en este caso, otro motor de cohete, al igual que les puse en la diapositiva anterior. Y pues, bueno, o sea, literalmente, como dije, los blueprints son a veces un poco difíciles de ver por el simple hecho de que ya más esto lo encuentras en museos, o la NASA lo tiene, o todos lo tienen. Como dije, esto a principios del siglo XX, más bien a mediados del siglo XX, en 1945, nada más los únicos que tenían esto eran pues, los nazis. Y ya después lo tuvieron los estadounidenses, y ya después ya pues, para todo el mundo. Hay algo curioso acerca de esto de que si es que de quienes ven el futuro y quienes no ven el futuro.
Solo nada más fíjense en lo que hacen los militares o los que... y de hecho es la verdad, incluso por eso es que hay muchas películas acerca de ciencia ficción o de que van con los militares y pues, los militares tienen que financiar los proyectos más locos que te puedes imaginar, desde máquinas del tiempo hasta estas cosas para llevarnos al espacio. ¿Sí me explico? Todo lo que tengan los militares después se va a usar. O sea, de eso no se preocupen. Pero independientemente si lo tienen los militares o no, gracias a la industria mecatrónica de hoy en día y a los avances que ha habido hoy en día en cuanto al desarrollo de tecnología, ya se pueden hacer más cohetes y a cada, o sea, como chorizos, como en esa época, literalmente. O sea, puedes, o sea, ver cómo se hace un dron en YouTube, en esta plataforma, obviamente, y pues, aplicarlo a un cohete. Solo que para los quienes quieran hacer, hacer eso de construir un cohete obviamente los quiero inspirar a crear cohetes, pero tengan mucho cuidado porque estamos hablando de alcohol y de oxígeno, oxígeno líquido. Si alguien pueda conseguirlos y hacerlos funcionar con un cohete, pues ya lo hizo, pero si no, puede ser muy peligroso, y de hecho es muy peligroso para incluso hoy en día tratar de controlarlos. Pero tampoco es imposible, ¿eh? Ok, repito, todo esto es invención. Como digo, ya se pueden construir cohetes con la ingeniería mecatrónica que hoy está disponible, y que se puede hacer mejores cohetes y que nos pueden llevar más lejos de las estrellas todavía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra o después de la guerra? El 6 de agosto del 45 y el 9 de agosto del 45 se bombardea Hiroshima y Nagasaki, y a los 3 días después Japón literalmente se rinde. Ya termina la Segunda Guerra Mundial y Werner von Braun y miles de científicos nazis se van a Estados Unidos con miles de cohetes V2. Literalmente podían enviárselos, y como pues, eran los ganadores, los aliados, pues ya vamos a desmantelar todo esto, nos los llevamos y vamos a analizar qué vamos a hacer después con esto, porque nuestra alianza con Rusia se va a acabar y no queremos que ellos sean nuestros enemigos. ¿Me explico? A partir de aquí, ya literalmente, a partir de este momento en cuando cuando Von Braun y miles de científicos nazis y todos se reparten esto, a partir de aquí fue cuando empieza la Guerra Fría en su totalidad, porque ya literalmente era un miedo de que tenían tanto los soviéticos como los de los estadounidenses, de que se alcanzara en este caso al otro mediante los cohetes. En los siguientes capítulos vamos a estar hablando acerca de cómo los Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a desarrollar los cohetes a gran escala, más potentes y más monstruosos, hasta el punto de que ya se iba a destruir, en este caso la Guerra Fría. Helmut Gottschalk, no crean que también Von Braun fue el principal desarrollador dentro de la Alemania, algo así. Su segundo al mando de Von Braun es enviado a la Unión Soviética para desarrollar los cohetes, en este caso para en servicio de la Unión Soviética. Helmut Gottschalk no regresa a Alemania hasta finales de los 50, principios de los 60, cuando ya sabían que ya su trabajo ya había concluido. Nada más lo usaron como un trapo viejo, porque literalmente conoció a Von Braun y conoció todos los secretos de cómo hacer los cohetes más y mejores y más potentes. Por eso es que, a pesar de que tal vez no sea tan conocido, Helmut Gottschalk ayudó a que los estadounidenses, digo, más bien los rusos, llegaran a construir más y mejores cohetes. Y ya nada más por último, para cerrar en esto de las consecuencias después de la guerra, empieza el 16 de diciembre del 47, se inventa el transistor. Y ya en el horizonte ya se visualizan los circuitos integrados. Como dije hace rato, los sistemas de guía y de control nada más se podían hacer mediante resistencias, inductores, capacitores, relevadores y
diodos, pero no se podían hacer con válvulas de vacío porque literalmente se iban a tronar y no podían hacerlo. Hagan de cuenta que en un inductor, cuando tú le metes energía eléctrica, en este caso voltaje, y después le quitas ese voltaje de golpe, saca un pico de voltaje. Eso ayuda a generar, en este caso, amplificaciones, así que empezaron a desarrollar todo eso y nada más era cuestión de controlarlas o de manipularlas para que sean en beneficio de los sistemas de control, en este caso del V2. Sí, pero como decían, no habían válvulas de vacío, se estaban desarrollando apenas al otro lado del mundo para poder realmente generar sistemas de control más eficientes. En esa época ya estaban, ya se habían desarrollado del otro lado del mundo, en este caso en América, lo que es la cibernética, lo que es la robótica ya se había desarrollado un poquito desde antes. Se desarrolló lo que son los sistemas de Nyquist, de Bode, todo lo que se ve en la ingeniería de control clásica o la teoría de control clásico, ya sabían ellos de cómo usar de esas herramientas que son visuales. Son como mapas que uno utiliza para saber si tienen que agregar polos o ceros en los sistemas de control o rechazarlos para que el sistema funcione. ¿Sí me explico? Y creo que a partir de cuando ya llegan después a aplicarse a los sistemas de control, después a los tipo modernos, ya fue cuando empezó a hacerse toda la digitalización. Y por ejemplo, en Inglaterra, Alan Turing desarrolla todo lo que es la computación y ya empieza realmente a verse los cambios paradigmáticos en lo que es tanto electrónica digital como electrónica analógica. Pero se debió prácticamente a todo lo que hizo von Braun en la Alemania nazi con el cohete V2. Y bueno, pues ya para finalizar, pues ya nada más para decirles de que en el próximo capítulo el cohete soviético R2 vamos a estar hablando un poquito de él, cuáles fueron las ventajas y desventajas de haberse llevado a los científicos nazis a Rusia. Quise iniciar con Rusia, o de hecho vamos a iniciar con Rusia porque es el ejemplo perfecto de cómo ellos incentivaron a que los estadounidenses fueran más pegados hacia el espacio. A los estadounidenses en esa época como que no les latía el hecho de conquistar el espacio exterior, no es como que ya habían conquistado literalmente la New Orleans, las Californias, Texas, eh, pero no veían realmente con buenos ojos con ello, en parte porque creían en esa época los demás países del mundo de que ellos eran los malos, y todavía lo siguen creyendo, pero bueno. Bueno, por mi parte es todo. Yo soy Fernando, esto es Cohetes Brunelleschi, tu canal de ciencia espacial, de divulgación científica en el espacio, de construcción de cohetes espaciales, y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.